Ahora diga conmigo: amado Espíritu Santo, háblanos, enséñanos, planta tu palabra en la mente, en el corazón y en el alma. Espíritu de Dios, danos espíritu de sabiduría y revelación. Capacítanos para enfocarnos y recibir esta palabra, porque Marcos 4 dice que todo lo que oímos se nos añade. Dame entendimiento, dame la capacidad de avanzar, de ser edificado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De un aplauso bien fuerte. Siempre soñé con este momento de que estuviera mi nieto aquí. Y ahí está, mírenlo. Se va a ser un músico y un adorador como el papá y la mamá. Amén. Gracias, Laurita, gracias a los muchachos. Dios me los bendiga. ¿Cuántos vienen con una demanda? Yo necesito que usted esté despierto hoy, que usted venga con expectativa. Amén. No toque su celular para consultar sus redes. Por favor, si lo quiere hacer, acá tenemos una tienda y de una vez me hace el gasto en la tienda. Pero si usted viene a escuchar la palabra, le ruego, le suplico que esté atento. Amén. Hoy voy a comenzar una nueva serie, la escuela de la paciencia. Esta serie me la dio Dios hace más de 4 años atrás, en pleno COVID. Solo llegué a predicar un mensaje y para mi sorpresa, esta semana el Espíritu Santo me comenzó a hablar de una manera acelerada y tengo más de 11 mensajes ya listos para predicarlos. Y lo voy a predicar los viernes. Amén. Y este es mi primer mensaje: Espíritu Santo, capacítame con tu paciencia para esperar la respuesta de mi promesa. Diga conmigo: Espíritu Santo, capacítame con tu paciencia para esperar la respuesta de mi promesa. La Biblia llama al Espíritu Santo el Dios de la paciencia. Es más, la paciencia es un fruto del Espíritu Santo que viene como resultado de nosotros caminar con Él, de nosotros someternos a Él, de nosotros ser dirigidos por Él. La relación que usted tenga con el Espíritu Santo, el resultado que va a obtener es entre más de 9 cosas, es paciencia. Diga: paciencia. La paciencia ha sido algo que no se ha enseñado comúnmente ni constantemente. Escuchando un mensaje de papá Naúm Rosario, él decía que la fe y la paciencia son gemelas, se necesitan, no son iguales, pero la fe no es efectiva sin la paciencia, y la paciencia no produce nada sin la fe. De manera que en estos viernes próximos con la ayuda del Espíritu Santo, voy a tratar de enseñarles de la mejor manera. Amén. Lucas 18 del 6 al 8, en la versión Pesita. Lucas 18 del 6 al 8 es el relato de la viuda, del juez malo y la viuda. Pero en esta versión Pesita, mire lo que dice: y nuestro Señor dijo: presten atención a lo que dijo el juez inicuo, y Dios no hará justicia en especial a sus escogidos que lo invocan día y noche, siendo pacientes con ellos. Donde más necesitamos la paciencia es en la oración, porque
las respuestas dependerán del nivel de paciencia que nosotros tengamos. No hay respuestas inmediatas. A veces hay excepciones, pero la gran mayoría de las veces se requiere un proceso, porque en ese tiempo de ese proceso de espera es donde la paciencia actúa a favor de nosotros, dándonos carácter, templándonos el alma y preparándonos de la mejor manera. Y Dios no hará justicia en especial a sus escogidos que lo invocan día y noche, siendo paciente con ellos. Una de las características de la viuda de esta parábola fue su paciencia. Bregaba con un juez malo, con un juez que no respetaba a hombre. Bregaba con un adversario que la quería destruir. Pero la paciencia en ella, escúcheme bien, no la descontroló, no la hizo correr, no la llenó de temor. Controló sus labios para que ella no cediera ante la presión del adversario. Escúcheme bien, la paciencia es algo importantísimo que necesitamos si queremos ver respuestas, si queremos conquistar promesas, si queremos entrar al orden de lo sobrenatural. Amén. Ahora, la paciencia parece que construye lo que la fe declara. Amén. Les digo que les hará justicia rápidamente. Va a parecer contradictorio lo que te voy a decir, pero cuando permitimos el actuar de la paciencia en nuestra vida y en nuestro carácter, la respuesta se va a agilizar. La respuesta va a ser más rápida de lo que nos imaginamos. Amén. Porque la paciencia briega con la preocupación, briega con la ansiedad, briega con los temores, briega con la intimidación demoníaca. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Romanos 15, versículos 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, diga paciencia, y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Escúcheme bien, la paciencia usa las escrituras. El Espíritu Santo es el espíritu de la paciencia. Usa las escrituras para estabilizarnos, de manera que vamos a regresar a la palabra. El Espíritu Santo te va a llevar a ciertas promesas que tú has olvidado, pero te va a dar nuevas promesas. Y es eso lo que nos va a estabilizar. Es eso de lo que nos debemos agarrar. Amén. Ahora, si lo que usted está creyendo no tiene base bíblica, ni siga orando por eso. Porque Dios responde de acuerdo a la palabra. Porque la palabra es de acuerdo a su voluntad. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es imposible vivir con esperanza si no conocemos la palabra, si no creemos la palabra, si no confesamos las promesas que hemos recibido. Amén. La esperanza y la paciencia dependen de las escrituras. Y miren lo que dice aquí el versículo 5. Pero el Dios de paciencia, pero el Dios de la paciencia, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese mismo texto
en la versión BLS, miren lo importante de esta versión. Colóquemelo ahí, por favor. Gracias. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. ¿Sabe de dónde viene la paciencia? De estudiar la palabra, de creer a la palabra, de confesar la palabra. Hey, díganme aunque sea amén para saber que está vivo. Porque hay faltante de paciencia y esperanza, porque ignoramos la palabra. Si usted conoce más la serie de Netflix que la palabra, Netflix no te da esperanza ni te da paciencia. Es la palabra. Ahora, ¿sabe qué activa la fe? La paciencia. ¿Sabe qué hace caminar la fe y expandirla? La paciencia. Pero el Dios de la paciencia, todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayudará a tener ánimo y paciencia. Cuando nos desanimamos, hay un vacío de paciencia. La paciencia nos mantiene animados, nos mantiene expectantes, nos mantiene con certidumbre de la fe. Amén. Aleluya. Nos ayuda a tener ánimo y paciencia, y nos da seguridad en lo que hemos creído. ¿Sabe qué hace la paciencia? Te da la seguridad. Y tú sabes, porque sabes que lo que estás orando lo vas a recibir. El tiempo no lo sabemos, pero que llega, llega. Y la paciencia no nos deja rendirnos. La paciencia no nos deja estancarnos. No nos permite ser cobardes. La paciencia nos capacita con espíritu de valentía para que nos paremos firmes en el nombre de Jesús. Aleluya. Y nos da la seguridad en lo que hemos creído, aunque en realidad es Dios quien nos da paciencia y nos anima. El mismo Espíritu Santo es el que mantiene capacitándonos con paciencia. Ahora, ¿se imagina qué podría pasar si comenzamos a partir de ahora a hacer esta demanda? Espíritu Santo, capacítame con tu paciencia, porque la paciencia proviene de Él. Espíritu Santo, empodérame con tu paciencia. ¿Sabe qué es la paciencia? La que no nos deja estar ansiosos. Es la paciencia la que no nos deja estar preocupados. Es la paciencia la que nos hace habitar en completa paz, en el reposo de la fe, esperando, porque en cualquier momento Dios nos va a sorprender. En cualquier momento recibiremos no solo la respuesta, sino todas las promesas que hemos creído. Aunque dejamos de orar, usted las va a recibir en el nombre de Jesús. Aunque en realidad es Dios quien nos da la paciencia y nos anima. A Él le pido que los ayude a ustedes a llevarse bien con todos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Salmo 40 del 1 al 3. Y de hoy voy a predicar del Salmo 40. Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová. Abraham aprendió a esperar en Dios. Escúcheme bien. Sin la paciencia somos incapaces de esperar. Pacientemente esperé a Jehová. Y cuando Dios vio que teníamos paciencia, se inclinó a nosotros. Dios no corre con nuestra ansiedad. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo quisiera que las respuestas de Dios fueran ya. Y a algunos les gusta el coro: la quiero ya, 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 la quiero ya. Pero resulta que Dios no tiene afán. Él sabe el momento.
Ahora, si no nos dejamos procesar por la paciencia, la respuesta se va a alargar. La paciencia es la garantía en nuestra vida de que habrán respuestas rápidas. Si le permitimos a la paciencia actuar en nuestro carácter, moldear nuestro corazón, cortar todo lo que en nuestra alma nos lleva a estar ansiosos y afanados. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Y mire, y oyó mi clamor. De la paciencia depende de que el cielo oiga tu clamor. ¿Por qué Israel cuando oró en Éxodo 14? Porque ellos oraron. No los escuchaba el cielo y pareciera que ya Faraón estaba a punto de destruirlos, porque ellos oraban con temor, ellos oraban con ansiedad, ellos querían que Dios hiciera algo ya. Pero cuando Moisés fue a Dios, aún también se ganó su regaño. ¿Por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen, no miren atrás, marchen. Y cuando lleguen al Mar Rojo, Moisés, extiende tu vara. ¿Qué milagros quiere ver? Esa paciencia estabilizó al pueblo. Esa paciencia le dio seguridad a Moisés. Pero esa paciencia desestabilizó a Faraón, que es el mismo diablo. Faraón no resiste a alguien que conoce la paciencia. Y a partir de hoy, y no sé cuánto me vaya a demorar, ustedes y yo vamos a conocer qué es paciencia, para qué sirve, y usted va a comenzar a ver respuestas rápidas y vamos a entrar en un proceso de cambio, de transformación. Y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Escúcheme bien, cuando la paciencia no está actuando en nuestra vida, caemos en pozos de desesperación. Nos desanimamos, tenemos ataques de pánico, nos descontrolamos, creemos que ya es el fin, cuando ni siquiera Dios ha comenzado. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Qué interesante, y esto me lo compartía el Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que Jeremías, estando en una cisterna de lodo, a pan y agua, no se dio por vencido? Cualquier otro hubiera muerto. Pero ¿sabe qué lo sostuvo? La paciencia, sabiendo que Dios iba a hacer algo. Ahora todo estaba patas arriba. El que lo había mandado allá era el rey Sedequías, el rey de Jerusalén. ¿Y sabe a quién Dios usó para sacarlo de ahí? A un rey impío como Nabucodonosor. La paciencia hizo que apareciera Nabucodonosor y diera la orden de que lo sacaran de ahí, lo pusieran al frente y le entregaran todo el dominio de Jerusalén. Tú te puedes sentir en el peor momento de tu vida y la paciencia que está actuando en ti, porque la paciencia nos capacita de paz, de serenidad, de dominio propio, de control, que no sabemos por qué estamos así. Yo he atravesado momentos duros, momentos difíciles, que supuestamente debiera estar descontrolado, pero no. He estado tranquilo, he estado reposado, he disfrutado la vida a pesar de los problemas. ¿Qué ingrediente ha estado actuando? La paciencia. La paciencia no te deja destruirte. La paciencia te sostiene hasta que Dios aparezca
con su milagro o con el que te va a rescatar. Aleluya. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. ¿Sabe qué hace la paciencia? Nos endereza, nos conduce. La paciencia hace que nuestros pies caminen seguros hacia la meta, hacia nuestro destino. Hay veces donde vamos a caminar despacio, pero hay otras veces donde vamos a correr. Hay veces donde todo se va a agilizar, donde va a haber algo explosivo. La fe va a explosionar, pero hay veces donde vamos a ir paso a paso, palmo a palmo. Por eso necesitamos la paciencia. Gracias, Jesús. Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Sabes qué hace la paciencia? No te permite quejarte. Te cambia el risco rayado. Somos expertos para conocer y magnificar los problemas. ¿Por qué en vez de hablar de los problemas no hablamos de la solución? ¿Por qué no creemos que Dios está haciendo algo? Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. No sé, ese piano ni se oye. ¿Dónde están los de la alabanza? Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Escúchame. La paciencia es el obrero silencioso de la fe. La paciencia está abriendo camino donde tú no lo ves. La paciencia está abriendo camino en medio del desierto donde tú te encuentras. La paciencia está creando algo que te va a sorprender. La paciencia requiere de toda nuestra atención. La paciencia nos hace mirar de frente, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No le puedes subir. Vamos. Aunque está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Siempre mi Dios, así eres tú. Así eres. Así eres tú, solo así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres tú. Así eres Escúchame. Cuando todo está en silencio, no fue porque Dios te abandonó. La paciencia, creo que fue Spurgeon el que dijo, es la obrera silenciosa de la fe. Es la que construye tu milagro.
milagro ya está en operación. Somos muy dados a querer sentir. Y si no sentimos ese corrientazo, entonces no está pasando nada. No. Lo sobrenatural es espectacular. La paciencia siempre actúa en el lugar más escabroso. ¿Sabe dónde vemos la paciencia? En Génesis 1:2. Dice que la tierra era una masa uniforme, sin forma, con tinieblas, con vacíos. Pero el Espíritu Santo iba y venía. El mejor verbo ahí no está en el español, pero es helicópterar. Una vez en el seminario tratamos de traducir ese supuesto verbo o la acción que hacía el Espíritu Santo y no lo encontramos en el español. Entonces pusimos helicópterar. Todo lo que se veía era tinieblas, todo estaba deforme, habían vacíos, pero dentro estaba el Espíritu Santo, actuando con el poder de la fe y con el poder de la paciencia, hasta que apareció Dios. Y dijo Dios, la paciencia y la fe se activan cuando tú confiesas, no tus temores, no tus aprensiones. Confiesa lo que quieres ver, no lo que temes. No des nada por perdido. Satanás está a la espera de tu queja, de tu maldición, de tu inconformidad. Pero la fe de Dios, la paciencia de Dios está a la espera de que tú contradigas, de que tú vayas en contra de lo que el diablo quiere hacerte. ¿Alguien me está oyendo aquí? Vamos a ponernos de acuerdo con la palabra. Y Génesis dice 1: y dijo Dios, 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 y vio Dios. ¿Sabe quién te asegura de que vas a ver milagros? La fe y la paciencia. La paciencia y la fe son la garantía de que veremos milagros, de que recibiremos promesas. Amén. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Por eso usted ve la paciencia actuar cuando Josafat tuvo que enfrentar a las naciones que le declararon la guerra. No sabía qué hacer. Por eso convocó un ayuno y se aseguró que ahí estuviera su padre espiritual, el profeta Jaziel. No sabía ni qué hacer, cómo actuar, porque esas naciones eran unos monstruos, unos demonios. Venían a destruirlo, pero fueron dirigidos. No sé si fue Jaziel o el rey Josafat, y lo que hicieron fue colocar al frente a los levitas, a los guerreros, y durante 3 horas exaltar la misericordia de Dios. ¿Sabe quién destruyó en el campo, el valle de Beraca? ¿Sabe quién destruyó a los 3 ejércitos enemigos? La paciencia de Dios. La paciencia es un arma letal contra el diablo. Mientras a ti te estabiliza, a Satanás y los demonios los vuelve nada. ¿Sabe qué hizo la paciencia? Los puso en contra. Se asesinaron unos a otros. Y cuando ya Josafat había pasado su tiempo de adorar, de exaltar, de glorificar, y vinieron al campo de batalla,
el valle de Beraca estaba lleno de riquezas, estaba lleno de oro, estaba lleno de recompensa. La paciencia siempre escogerá lo mejor del impío, de las naciones, para dártela a ti. Ahora, ¿por qué necesitamos que el Espíritu Santo nos capacite con su paciencia? Míreme, la paciencia es un maestro. Hay una escuela, la escuela de la paciencia, como está la escuela de la obediencia. Pero en la escuela de la paciencia es donde aprendemos por el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, a ser persistentes. La falta de persistencia, si usted es de los que comienza algo y no lo termina, falta paciencia. Paciencia y persistencia son sinónimos. La paciencia nos enseña a ser persistentes, a ser perseverantes, a no darnos por vencidos. Tendremos días duros, perderemos algunas batallas, pero no hemos perdido la guerra. Seguimos en el campo de batalla. La paciencia siempre te empujará a que pelees, a que batalles, a que enfrentes, a que no seamos como el avestruz que esconde la cabeza creyendo que nadie la está viendo. La paciencia nos vuelve consistentes. Actúa en las áreas de nuestra incapacidad. La paciencia nos enseña, o aprendemos de ella, a tener firmeza de carácter y de corazón. Diga, firmeza de carácter, firmeza de corazón. Los enemigos de Daniel no sabían que el Espíritu Santo había llenado al hombre de Dios con paciencia. ¿Sabe qué detuvo a los leones para que no lo devoraran? La paciencia. La paciencia es una fuerza espiritual que frena demonios, que rompe maldiciones, que doblega principados y potestades, que derriba murallas. ¿Sabe quién derribó la muralla de Jericó? La paciencia. ¿Por qué los pusieron a dar 13 vueltas durante 7 días? Porque a través de marchar activaron la fuerza de la paciencia. Y cuando ellos gritaron, fue la paciencia la que echó por tierra las murallas. El tiempo de espera es del dominio de la paciencia. No te dañes, no te rompas. Persevera, ser consistente, persevera, confiesa. ¿Y qué hacemos en ese tiempo? Confesar. ¿Y qué más? Confesar. ¿Y qué más? Creer. ¿Y qué más? Declarar. Y a veces hasta gritar. Nos da firmeza de carácter y de corazón para poder conquistar la respuesta de nuestras promesas. Escúcheme bien. La paciencia nos enseña a perseverar en las pruebas. Es la paciencia la que nos da gozo cuando estamos en las pruebas. Pero yo no siento prueba, entonces tú no conoces la paciencia. Escúcheme bien, en las pruebas no hay nada que podamos hacer para mejorarlo. No hay nada que podamos hacer para escapar de ellas. Pero sí podemos refugiarnos en la paciencia, porque de la paciencia
O la paciencia nos capacita para tener gozo, para estar alegres. La alegría es una señal de que confiamos en Dios, que dejamos de confiar en nosotros mismos para ahora confiar en Dios. La paciencia nos ayuda a resistir en las dificultades sin quejarnos. ¿Cuántos aquí están atravesando dificultades? La paciencia nos ayuda a atravesarlas. Escúcheme bien, la paciencia es experta para que tú, mire, la solución no es correrle a las pruebas, correrle a los ataques. Hay que enfrentarlos, hay que darle la cara. Uno va a correr y no es usted. La paciencia le traza una línea al diablo. Alguien va a correr y no soy yo. ¿Sabe cómo Jesús logró hacer correr al diablo en el desierto? Paciencia. ¿Y por qué se desató la paciencia? Por escrito está, escrito está, escrito está. Hasta que el diablo no tuvo de otra sino salir corriendo. La paciencia preserva la fe en nuestros corazones, mantiene la calma y la confianza en los tiempos de conflicto. Y prepárate, porque en los momentos más duros de tu vida, la paciencia te da cara de pedernal. La paciencia en los tiempos de ataques diabólicos te da un corazón de diamante, que no te le doblegas a nadie, que no te atemorizas. Eso no es virtud nuestra, es el accionar de la paciencia de Dios. Amén. La paciencia es la que nos enseña a reflejar madurez espiritual y amor para poder conquistar. Escúcheme bien, la paciencia le da reportes al Espíritu Santo. La paciencia o nos aprueba o nos desaprueba. La paciencia es la señal de que estamos listos para recibir respuestas, promesas, milagros y señales del cielo. Por naturaleza somos impacientes. Bueno, usted no, yo sí. ¿Qué espíritu de mentira hay aquí? ¿Alguien aquí es impaciente? Yo batallo con eso a diario. Mi esposa cada rato me tiene que me siento con ella y comienzo a mover el pie así. Cálmate, hey, ya. Aleluya. Ahora la paciencia nos enseña o nos saca de la pasividad. Esta fuerza espiritual de la fe ha sido malentendida. Paciencia no es ser perezoso. Paciencia nos vuelve activos. Hay un solo mensaje, ojalá lo predique el próximo viernes, si me da permiso el Espíritu Santo. La paciencia no nos deja ser pasivos. Al contrario, la paciencia te mantiene activo en el Espíritu. La paciencia te hace orar, te hace ayunar, te hace reclamar, te hace marchar, te hace hacer votos con Dios, te hace hacer negociaciones con Dios. Eso hace. Mire, la paciencia fue la que le permitió dar a luz a Ana. Cuando ella fue al templo, ella fue a vaciarse de la intimidación de los demonios que la tenían afligida. Hasta que salió de allí diferente. La paciencia logró vaciarla de sí misma.
La paciencia le ayudó para no responderle mal a la autoridad que estaba mal, pero no había razón para que ella le hablara, le respondiera con dos piedras en la mano. La paciencia habló por la boca de Elí, aunque estaba turbado y aunque ya había sido rechazado por Dios, pero le dijo: el Dios del cielo haga lo que tú le estás pidiendo. Y ella supo que era la señal. ¿Sabe qué hizo cuando salió de ahí? Recobró la alegría, dejó de estar triste, dejó de estar enlutada, regresó a casa feliz, tanto que su marido la desconoció. Hacía 10 años no veía a su mujer así. Ese día regresó a casa y hubo avivamiento. Y esa noche quedó embarazada porque Dios se acordó de ella. Escúcheme, la paciencia es un sello en tu espíritu que cuando lo ve Dios hace que se acuerde de ti, hace que entienda que tú estás listo. 10 años esperando Ana que quedara embarazada. ¿Sabe qué hizo la paciencia? Le pasó por encima a la esterilidad de la matriz de Sara. Pero ¿sabe qué hizo mejor? Le dio 7 hijos a esta mujer de Dios. Prepárate, mi amado, porque algo hace la paciencia. Maximiza los milagros de la fe. Ella solo creía por un hijo y Dios le dio 7. Ahora, la paciencia te convierte en alguien expectante, lleno de esperanza. No hay tiempo para retroceder, no hay tiempo para ser negativo. Expectante. Conocí la operación de una ave. Permítame, le digo con exactitud. Se llama el talégono maleo. Así se llama la ave, talégono maleo. No vaya a decir que yo dije que era un demonio, ok. Es un ave que se encuentra en las costas, creo que de Oceanía. Talégono maleo. Es un ave bastante grande y hace algo muy particular. Cuando va a colocar un huevo, abre un hueco bien grande al lado de la playa y allí deposita el huevo y lo cierra con la arena y con la tierra que había. Por lo regular busca un lugar que sea calientico. ¿Y sabe qué hace el ave? Se larga. Por 8 meses no regresa. De manera que ahí está el pobre huevo. Llega el tiempo donde ya el polluelo rompe la cáscara y se encuentra que está en una oscuridad completa. ¿Sabe qué hace? Con el pico y con las garras comienza a empujar para arriba. Rompe. A veces se atraganta con la tierra y con la arena. Lucha. Se demora varios días en hacerlo, hasta que por fin llega a la superficie. Y cuando logra salir, se sacude y está lista para vivir. Ahí está el mar, que es donde puede cazar. Eso es lo que hace la paciencia. La paciencia, escúcheme bien, se maximiza en medio de los ataques de la oscuridad. La paciencia se vuelve grande cuando nosotros tenemos que batallar contra cosas negativas, contra demonios, contra personas. Eso hace que la paciencia se expanda, que la paciencia se vuelva grande en nosotros. Aleluya. La paciencia te vuelve expectante, te vuelve confiado aún en medio de la adversidad. Satanás
se le rompe la hiel, se le rompe la hernia, porque no entiende cómo tenemos gozo cuando todo está patas arriba. Y hay una realidad. ¿Qué más podemos hacer? Llorar, quejarnos, dejar de orar, no volver a la iglesia, divorciarnos de Dios. Eso hace que te pongas en las manos del diablo. Pero cuando tú te paras y adoras, usted ve la fuerza de la paciencia. La paciencia es más poderosa que un misil. Silas y Pablo estaban en la cárcel, heridos, golpeados, con hambre, entre rejas. Comenzaron a cantar, a adorar a Dios, hasta que activaron el poder de la paciencia. ¿Sabe qué hizo la paciencia? Provocó un terremoto, rompió las barras de la cárcel, provocó un de repente, y cuando menos pensaron, estaban libres y sus captores estaban atemorizados. Mis amados, vamos a entrar a una nueva dimensión de la paciencia de Dios. El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a empoderar para que aprendamos a ser pacientes. Amén. Y aprendamos a quedarnos ahí, dirigidos por el Espíritu de Dios, para saber qué hacer. Aleluya. Salmo 5 del 3 al 5. Salmo 5 Romanos 5 del 3 al 5. Romanos 5 del 3 al 5 está después del Salmo 40. Eso. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Eso solo es un mensaje que se lo voy a predicar, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Quiere que le diga? La paciencia es la mayor expresión del amor de Dios en nuestros corazones. La paciencia hace que nosotros nos sintamos amados, protegidos, especiales. Él nunca nos abandona. Él siempre está ahí. Él pelea las batallas de las cuales somos incapaces de ganarlas. Él es nuestra seguridad. Amén. Termino. Me faltan 10 puntos. Espíritu Santo, número 1, capacítame con tu paciencia para que aprenda a esperar la respuesta de tu promesa, y sácame del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso del temor. Es la paciencia la que no permite que seamos esclavos del temor. Es la paciencia que nos habla que Dios está a cargo de las cosas difíciles que se empeoraron. Ahí está la paciencia, a través de la fe, hablándonos, diciéndonos que todo va a estar bien, que de esa salimos. Amén. Número 2, Espíritu Santo, capacítame con tu paciencia, que es la expectativa segura y confiada, para que aprenda a esperar la respuesta de tu promesa, y que me saca de la fosa fatal y del fango cenagoso de la incredulidad. Es la paciencia la que rompe nuestro espíritu la incredulidad y las dudas. La paciencia no nos permite ser incrédulos, nos vuelve confiados, no permite
la operación de la duda en nuestro espíritu. Salmo 41 y 2, la versión CJ. En Adonai puse toda mi esperanza. Adonai es el Señor. Él se inclinó hacia mí, escuchó mi clamor, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos. Número 3, Espíritu Santo, capacítame para aprender a esperar, aferrándome a la fe. ¿Sabes qué hace la paciencia? Te aferra a la fe, te hace esperar, te da un carácter para que te vuelvas paciente. La paciencia es una de las virtudes de Dios, es uno de los atributos de Dios. ¿Sabe por qué no estamos en el infierno? Por la paciencia que Dios nos ha tenido. ¿Sabe por qué sigue confiando en nosotros? Porque es paciente. Y así debiéramos hacer nosotros con los demás. De manera que nos capacita para que aprendamos a aferrarnos a la fe, confiando en su carácter bondadoso, mientras aguardamos la intervención, fortalecidos en fe y renovando las fuerzas en lugar de afanarnos, porque necesitamos ver la respuesta de nuestras promesas, y además nos saca del lodo de la miseria y del lodo cenagoso. Escúcheme bien, sin paciencia comenzamos a caminar por el lodos de la miseria. Comenzamos a decir, y perdónenme esto tan fuerte que voy a decir, a hacer cosas estúpidas, a decir cosas sin sentido. La falta de paciencia hace que se te caiga el edificio. La paciencia construye tu vida en roca firme. Cuando no hay paciencia, estamos expuestos a la arena, que cuando venga una inundación nos desmoronaremos. Pero la paciencia construye tu vida en la roca, y tú puedes soportar lo que sea. Diga: yo puedo soportar lo que sea con la paciencia de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Salmo 41 al 2, la versión RB. Esperando esperé a Jehová, inclinóse a mí y oyó mi clamor, e hízome sacar de un lago de la miseria, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Sabe qué significa aquí la palabra esperar? Significa aferrarse a la fe de Dios. ¿Y sabe quién es la fe de Dios? Jesús. Nos hace estar confiados, porque Él es bondadoso, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Escúcheme, a todos nos ha pasado que cuando perdemos la operación de la paciencia, comenzamos a caminar en lagos de miseria y en lodos cenagosos. Pero cuando tú clamas, el Espíritu Santo te va a sacar de ahí, te va a poner nuevamente bajo el dominio de la paciencia de Dios, y tus pies van a estar firmes, y tú vas a estar parado sobre la roca, y te va a enderezar los pasos. Número 4, Espíritu Santo, capacítame, capacita mi corazón con ansias de alcanzar el deseo de mi corazón. ¿Sabe una cosa? La paciencia provoca en tu espíritu ansia, para que el deseo de tu corazón no sea un capricho, no sea algo transitorio. La razón por la cual
Ana quedó embarazada y dio a luz 7 hijos, es porque ella esperaba con ansia ser mamá. La razón por la cual Sara divagó durante 25 años siendo estéril es porque ella cambió la paciencia por la queja y comenzó a pelear con Dios. Pero cuando ella retomó el dominio de la paciencia del Espíritu Santo, Hebreos 11:11 dice que ella comenzó a declarar: Él es bueno, Él es fabuloso, Él va a hacer milagros conmigo. Nunca te pongas de acuerdo con el lodo cenagoso que el diablo te traiga. Nunca te pongas de acuerdo con las tinieblas. Habla la palabra, desata la palabra, construye tu entorno ayudado por la paciencia y la fe de Dios y la palabra. Lo que tú quieres ver, cómo quieres vivir. Aleluya. Gracias, Jesús. Salmo 41:3, versión oro. Con ansia suma estuve aguardando al Señor, y por fin inclinó a mí sus oídos y escuchó benignamente mis súplicas. Me sacó del lago de la miseria, del inmundo cielo, y asentó mis pasos. Número 5, Espíritu Santo, capacítame con la persistencia, que es la capacidad inquebrantable de mantener la fe, la obediencia y la esperanza a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento. Sufrir sin estar empoderados con la paciencia equivale a estar en un infierno. La paciencia hace soportable el sufrimiento, hace soportable la incomodidad que sentimos. La obediencia y la esperanza a pesar de las pruebas, el sufrimiento o la demora de las respuestas, y asienta tus pies sobre la roca y le da firmeza a tu vida. La paciencia considera lo que ve al frente, pero no se pone de acuerdo. Dios te necesita con firmeza, te necesita siendo dueño de sí mismo, te necesita siendo el enemigo de los demonios que te quieren destruir. No cambies de bando. Amén. Espíritu Santo, empodérame con tu paciencia, empodérame con tu perseverancia. Qué silencio hay aquí, ¿eh? Espíritu Santo, empodérame para tener ansias, para ver mi milagro. Espíritu Santo, empodérame para resistir las pruebas, el sufrimiento y el dolor. Espíritu Santo, empodérame con tu paciencia para no hacer del dolor un altar, para no enlutarme, en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 40 del 1 al 3, la versión moderna. Esperaba con persistencia a Jehová. Es la persistencia que nos hace orar sin importar nuestro estado de ánimo. Si usted está esperando orar cuando se sienta bien, entonces nunca va a orar. David decía en el Salmo 116:10, no lo busque: creí, por lo cual hablé, estando afligido en gran manera. En otra versión dice, sintiéndome un desgraciado. ¿Alguien se ha sentido así? Es la persistencia la que neutraliza tus estados de ánimo. Es inmadurez apartarnos de Dios, no volver a la iglesia porque tenemos problemas. Todos los tenemos, todos los enfrentamos, pero hay que saberlo enfrentar. Aleluya.
esperaba con persistencia a Jehová, y él inclinóse hacia mí y oyó mi clamor. Me hizo subir también de un pozo horrible. La paciencia te mantiene arriba, en lugares celestiales, posicionado en lugares celestiales. Cuando perdemos la paciencia, comenzamos a bajar. ¿Sabe a dónde terminamos? En el infierno. Me hizo subir también de un pozo horrible, de un lodo cenagoso. Asentió mis pies sobre una roca y dio firmeza a mis pasos. Número 6. Espíritu Santo, capacítame para guardar con paciencia y esperar activamente la respuesta de tu promesa. Coloca mis pies sobre la piedra y endereza mis pasos hacia tu voluntad. ¿Sabes qué hace la paciencia? Te dirige hacia la voluntad de Dios. Te dirige a depender de la oración. Amén. Casi nadie, yo no sabía de lo que era la paciencia. Salmo 40, el 1 al 3, la versión Huneman. Aguardando aguardé al Señor y me atendió y escuchó mi deprecación. Me sacó del lago de la miseria y de entre el lodo pantanoso, de pantano, del pantano. Puso sobre piedra mis pies, enderezó mis pasos. Aleluya. Salto al 9 para terminar. Espíritu Santo, capacítame con tu paciencia. Y esto le va a sorprender, para que aprenda a esperar resignadamente. Hemos malinterpretado la palabra resignación. ¿Quiere que le diga qué significa resignación en la Biblia? Significa la aceptación voluntaria y paciente de la voluntad divina en medio de una adversidad inevitable, confiando en el propósito de Dios. De manera que la paciencia nos hace a resignarnos cuando algo que estamos persiguiendo no es de Dios. Es la que nos muestra que es de Dios y que no es de Dios. Y lo vamos a saber. Y cuando algo no es de Dios, nos capacita para que resignadamente esperemos la mejor opción que Dios tiene para nosotros. Capisci, me hice entender. Salmo 40, el 1 al 3, la versión de 1909. Resignadamente esperé a Jehová e inclinóse a mí, oyó mi clamor e hízome sacar de un lago de miseria, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y termino con el número 10. Espíritu Santo, capacítame con tu paciencia para que aprenda a esperar con firmeza. No tenemos firmeza a menos que el Espíritu Santo nos empodere con paciencia. La naturaleza humana tiene faltantes que lo hacen ser inestables, de doble ánimo, pero con la paciencia nos paramos firmemente sin darle un paso al diablo para que nos derrote. Amén. La paciencia nos enseña a esperar con firmeza, con constancia inquebrantable, con lealtad, con determinación de permanecer fieles a Dios. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. ¿Quiere que le diga algo? Esto fue lo que salvó a los muchachos hebreos del horno de fuego. Nabucodonosor no entendía esa determinación inquebrantable. Y le dijeron: rey,
no te vamos a obedecer, ni vamos a adorar al ídolo que se parece a ti. Si Dios nos salva, está bien, y si no, pues también. Calentaron el horno 7 veces. Los tipos que echaron a los muchachos hebreos murieron en el acto, y Nabucodonosor estaba esperando verlos morir, pero vio que un cuarto hombre entró. Muchos dicen que era Jesús, y está bien, pero yo creo que fue la paciencia de Dios la que se metió allá. Cuando lo sacaron, solo se habían quemado las ataduras. No había olor ni siquiera de un cabello quemado. La paciencia te da firmeza para que te le pares a las brujas, a los envidiosos, a los que te maldicen. Hace que tú te pares firme frente a los ataques del diablo, y hace que tú reacciones para reprender toda ilegalidad del diablo. Espíritu Santo, capacítanos con tu paciencia. La paciencia viene del Espíritu Santo. Colóquese de pie, por favor. Aleluya. Oh, tarrabacaya senda levaque. Non darabacoya soterevaca. Oh, tarrabacaya senda levaque. Niribiquila basoterevaca. Oh, tarrabacaya senda levaque. Vamos, levante las manos, por favor. Diga: Espíritu de Dios, en esta noche yo he escuchado la palabra, he recibido la palabra, y ahora te ruego, empodérame con tu paciencia, empodérame para ser perseverante, para ser constante, para ser persistente. Espíritu Santo, empodérame para pelear la batalla de la fe. Ayúdame a no doblegarme en medio de mis enemigos. Ayúdame para ver la respuesta de mis promesas. Espíritu Santo, hacemos una demanda en esta noche. Ayúdanos, capacítanos de tal manera que cada día nuestro caminar sea firme, sea constante. Ayúdanos para no caer en los lodos cenagosos de la miseria. Diga: renunciamos a ser atrapados por el desánimo, por la opresión. Derribamos a estos demonios y los echamos fuera en el nombre de Jesús. Diga: y ahora yo recibo la paz de Dios, el poder de Dios, y tengo la tranquilidad y la seguridad que tú estás obrando a favor mío, que a partir de esta noche y durante todo este mes voy a ver milagros, voy a recibir respuestas consistentes en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De un aplauso bien fuerte. Milagroso, abres camino, es promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios. así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, Estás obrando, siempre estás. siempre estás obrando, siempre estás obrando. A ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, Siempre estás. siempre estás obrando, siempre estás
ahora yo me pongo de acuerdo como el pastor de esta iglesia y el predicador. Espíritu Santo, empodéranos a partir de ahora con paciencia, con perseverancia. Espíritu Santo, cambia el rumbo de nuestra vida. Danos ese espíritu de valentía que proviene de la paciencia. Ayúdanos a caminar pacientemente, a esperar tu tiempo. Y yo declaro que toda necesidad, toda dificultad y todo problema, ahora lo derribamos en el nombre de Jesús. Toda enfermedad silenciosa en nuestros cuerpos se va fuera, lo desarraigamos. Y ahora declaramos que mañana habrán respuestas financieras. Mañana sábado sucederán milagros incomprensibles, porque tú vas al frente, Espíritu Santo, abriéndonos camino con la paciencia y con la fe de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aplauda bien fuerte, aleluya. Ese fue el fuerte, el aplauso fuerte. ¿Alguien aprendió algo? Y esto apenas es la introducción. Tengo una misión bien tremenda que me va a demandar mucha oración, y es afilarlos en la paciencia. Amén. Usted va a entender la importancia. Se ha hablado mucho de la fe, poco de la paciencia. Amén. No hay cosa que más requiera paciencia. Y lo vemos en los agricultores. Cuando ellos siembran, todo lo que pueden hacer es sembrar, abonar la tierra y cuidarla y regarla. Pero hay que esperar cierto tiempo para que hayan cosechas. Así mismo es el dar. Usted está recibiendo hoy lo que sembró ayer, lo que sembró hace una semana, lo que sembró hace un mes. Lo que usted siembre ahora lo va a recoger en los próximos días y en las próximas semanas. Por eso hay que sembrar constantemente. Tus diezmos son una siembra, tus ofrendas son una siembra, hacer votos con Dios son una siembra. Vamos a sembrar nuestra semilla en esta noche, amén. Si alguien necesita un sobre, levántelo y pídalo allí. Súbame, de aquí no me le baje, muchacho. Gracias. Si alguien necesita el datáfono, aquí está Claudia Liliana Datáfono de Valencia. Aquí está la chica de la raya cruzada, de las rayas. Si alguien va a hacer una transferencia virtual, ahí están los números de las cuentas, por favor. Si lo hace, me mande el vouchercito. Padre, yo bendigo cada ofrenda, cada diezmo, cada primicia, cada semilla. Nadie en esta iglesia estará escaso. Desato el poder de hacer las riquezas. Bendigo la economía. Bendigo tu economía. Bendigo tu salud. Bendigo tu matrimonio. Bendigo a los hijos de tus hijos y de tus hijos. Bendigo a tus familiares que no conocen a Dios. Bendigo tu emprendimiento. Bendigo tu trabajo. Declaro que se multiplica por 1000, porque el pequeño vendrá a ser 1000. Y ahora bendigo tu regreso a casa. La bendición de Dios, que no añade tristeza, estará sobre ti. Declaro que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vengan por favor y traigan su semilla a la casa de Dios. Gracias por venir. Regrese a casa tranquilo, seguro que Dios lo va a guardar. Gracias por venir. La paz de Dios.